Buenas noches, estimado docente. Voy a hablar yo sobre la consulta de investigación sobre la organización Alfaro Vive Carajo. Eso nos manifiesta, dice que el auge y la caída de Alfaro Vive Carajo, la guerrilla que aterrorizó Ecuador, como le denominaron en esa época, en los años 80 sufrió una consternación en el país de robos, secuestros y asesinatos. Alfaro Vive Carajo fue una organización de estructura militar, subversiva y guerrillera ecuatoriana que existió entre 1983 y 1991. Estuvo influida por el movimiento 19 de abril de Colombia, denominado M19, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN de Nicaragua. Se formó originalmente en la época de 1970, pero no tuvo actividad militar hasta los primeros años de la siguiente década. En 1986 integró el batallón americano, una extinta coordinadora regional de movimientos guerrilleros, integrada por el M19, el movimiento armado Quintín Lame de Colombia y el movimiento revolucionario Túpac Amaru de Perú, aunque estuvo compuesto por estudiantes universitarios de clase media. El Alfaro Vive Carajo adscribía ideológicamente al guevarismo, al sandinismo y a los conceptos que abogan por el cambio social radical de las condiciones de vida de los trabajadores a través de la lucha armada y de la revolución violenta, por su experiencia en la Revolución Cubana. Asaltos que llamaron la atención al gobierno por Alfaro Vive Carajo. Alfaro Vive Carajo llamó la atención nacional por primera vez en 1983, cuando irrumpió en un museo de Guayaquil y robó dos espadas utilizadas durante la Revolución Liberal. Una de Pedro Jacinto Montero, autoproclamado jefe supremo de Guayaquil, y la otra del expresidente Eloy Alfaro. Casi 30 años después, del 2012, Edgar Frías y Rosa Mireya Cárdenas, exguerrilleros de Alfaro Vive Carajo, entregaron las espadas sustraídas del Museo Municipal de Guayaquil al expresidente Rafael Correa por su afinidad ideológica. Los líderes de Alfaro Vive Carajo se inspiraron en los acontecimientos revolucionarios de Cuba, Libia, Congo y Nicaragua, e imitaron las acciones insurgentes de otras organizaciones existentes en la época, como los colombianos, Ejército de Liberación Nacional o el Ejército Popular de Liberación. Entre 1986 y 1987, Alfaro Vive Carajo ejecutó una serie de secuestros, asaltos bancarios, fabriles y la intrusión a la Embajada Británica en Quito, así como a varias estaciones de radio para publicar sus manifiestos. También mató a 4 policías, mientras recuperaba a uno de sus miembros. Un secuestro notable fue el de Najib Isaías Barquet, gerente general de Filambanco, en septiembre de 1985, quien murió mientras era rescatado por las Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano. El presidente León Febres Cordero dirigió el operativo personalmente. Caída de Alfaro Vive Carajo por la muerte de su líder. Durante la operación de rescate murió el líder del grupo guerrillero Arturo Jarrín en un tiroteo con la policía en octubre de 1986. Los hechos todavía se esconden bajo un velo de opacidad. Tras la muerte de Jarrín, el grupo subversivo se disolvió. El testimonio del presidente León Febres Cordero sobre este asunto acotó: me toca enfrentar la desgracia del terrorismo. No se olvide que algunos ecuatorianos fueron secuestrados, algunos ecuatorianos murieron y que se mató por la espalda a casi 300 policías. Para ellos no había derechos humanos. Cuando en la lucha armada entre la fuerza del orden y la guerrilla caía un guerrillero, el escándalo era total. Se habían violado los derechos humanos, pero cuando caía un policía, ahí no pasaba nada. Pero me tocó ese difícil momento y lo enfrenté con la construcción y la ley en la mano. Fueron duros momentos, pero se salvó el país de ese cáncer. Aquí también podemos ver el diálogo de paz con el gobierno, que dice que en 1989, durante la presidencia del socialdemócrata Rodrigo Borja, el gobierno ecuatoriano y Alfaro Vive Carajo acordaron el abandono de la lucha armada y el renunciamiento de las prácticas violentas para restituir la paz en el Ecuador. En 1991, la organización guerrillera se transformó en partido político y en el 2014 se refundó como Movimiento Político de Alfaro Vive Carajo, de corte marxista-leninista, creado para apoyar al gobierno de Rafael Correa. Junto al Partido Comunista de Ecuador, Rosa Mireya Cárdenas es la presidenta del partido. Ahora vamos a hablar sobre los datos que dejó la organización de Alfaro Vive Carajo en ese tiempo. Dice que el saldo de las actividades de Alfaro Vive Carajo entre 1983 y 1988 fue de 22 guerrilleros muertos,
entre miembros de Alfaro Uribe Carajo y del M-19, 14 policías asesinados y más de 20 civiles heridos, además de la muerte del banquero Najib Isaías Vázquez. La guerrilla de Alfaro Uribe Carajo responde a un principio de imitación de las acciones del M-19, que en 1974 ya había robado la espada de Simón Bolívar. El M-19 también protagonizó un robo de armas en 1979, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el hundimiento del barco El Cariño, el secuestro al avión de Aeropesca y el secuestro de Marta Nieves Ochoa. En 1981, la batalla de Yarumales en 1984 y la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó como saldo 101 muertes. La combinación de guerrillas, espadas, caudillos y símbolos es el sello que ha marcado la política desde la fundación de las repúblicas bolivarianas. El fenómeno de Alfaro Uribe Carajo, extirpado abruptamente, forma parte de un puño desarrollado regionalmente por un marco de circunstancias con sus propias consecuencias. El robo de la espada de Alfaro, que emula el robo de la espada de Bolívar, y otros eventos dantescos, así como los posteriores usos de ambos emblemas. Armamentísticos son hitos que muestran en que inspiran las ideologías que han sustentado las prácticas violentistas de antes y de ahora en la región andina. Es todo cuanto puedo hablarle acerca de mi investigación. Gracias por su atención, muy amables.